En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Muy buenas tardes a todos, gusto en saludarlos. Damos inicio a nuestra 26ª sesión ordinaria de la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos, celebrada hoy día jueves 20 de julio del año 2023, siendo las 15:14 de la tarde. Señora secretaria, ¿tenemos cuenta? Presidenta, se ha recibido un correo electrónico el día de hoy enviado por el señor Enrique Navarro, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, quien remite sus excusas por no poder asistir a la presente sesión a exponer acerca de las acciones constitucionales contenidas en el capítulo 2 del anteproyecto de propuesta de nueva Constitución, presentada por la Comisión Experta, y a su vez solicita a esta comisión pueda ser invitado a concurrir en otra fecha. Esto a la cuenta, señora Presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Esta sesión tiene por propósito desde las 15 de la tarde hasta las 16 horas recibir en audiencia al Defensor Nacional, señor Carlos Mora Jano, bienvenido, para conocer su opinión acerca de la regulación de la Defensoría Penal Pública en la propuesta de nueva Constitución, y a partir de las 16 y hasta las 18 horas recibir al señor Javier Couso Salas, profesor del Departamento de Derecho Público de la Universidad Diego Portales, con el objeto de conocer su opinión acerca de las acciones constitucionales contenidas en el capítulo 2 del anteproyecto de propuesta de nueva Constitución presentado por la Comisión Experta del Consejo Constitucional. Bien, entonces vamos a dar inicio a partir de este momento a al primer bloque de esta sesión. Señor Defensor Nacional, muy bienvenido. Tiene la palabra para hacer su exposición. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias a todas, a todos por escucharme, sobre todo por la invitación a esta comisión muy importante. Para nosotros como institución estamos muy agradecidos por esta instancia que nos dan para venir a exponer la importancia que es para la institucionalidad de la Defensoría Penal Pública que logremos y que se nos otorgue constitucionalmente la autonomía. Me acompaña don Leonardo Moreno, quien es el asesor legislativo de la institución, y Pablo Aranda, que es el jefe nacional de estudio, quien habla Carlos Mora Jano, el defensor nacional. En primer lugar, señalarles que la Defensoría Penal Pública es un servicio encargado de prestar defensa a toda persona investigada por un delito y también a toda persona que se encuentre condenada, cualquiera sea su condición o capacidad económica, lo cual es muy relevante para nosotros porque defendemos a gente normalmente muy vulnerable. Nuestro rol fundamental en el proceso es custodiar las garantías de toda persona conforme a la Constitución, a los tratados internacionales y a la ley. Desde la creación de la Defensoría Penal Pública el año 2001, comprenderán que somos una institución relativamente joven, hemos defendido y representado aproximadamente hasta la semana pasada a 5.835.000 personas, con un promedio anual más o menos de 330.000 personas. Desde la creación por la Ley 19.718, nosotros estamos sometidos a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia. En nuestro sistema es tripartito el sistema de enjuiciamiento penal. Sus actores relevantes son el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública. Comprenderán ustedes que los otros dos actores, instituciones, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, son autónomos, por lo cual quedamos nosotros en un nivel de desventaja. Y eso se ha notado en el tiempo. Se ha notado, por ejemplo, en la manifestación del tema presupuestario. Nosotros desde el año 2017 a la fecha se nos ha ido reduciendo nuestro presupuesto aproximadamente en un 26%. Distintas situaciones en el Ministerio Público que se le ha reducido aproximadamente un 8% y al Poder Judicial quienes han aumentado su presupuesto en un 1%.
Para nosotros solicitar presupuesto tenemos que acudir, comprenderán, como no somos autónomos, primero al Ministerio de Justicia. Y ahí, dentro de todos los servicios dependientes del Ministerio de Justicia, dígase la Corporación de Asistencia Judicial, Gendarmería, Servicio Médico Legal, Sename, Registro Civil, nosotros también tenemos que ir ahí a plantear al Ministerio de Justicia cuáles son nuestras necesidades presupuestarias. A pesar de esta situación desmejorada o debilitamiento institucional desde el punto de vista presupuestario, la Defensoría es una institución que se ha destacado nacional e internacionalmente. Nosotros como institución hemos sido finalistas 10 veces del Premio Anual de Excelencia Institucional y lo hemos ganado en 2 oportunidades. Sin ir más lejos, este año también fuimos finalistas de este premio. Y lo más importante además es que hemos sido reconocidos internacionalmente ejerciendo cargos de liderazgos en distintas asociaciones internacionales como la AIDEF, que es la institución más importante de defensorías penales públicas de la América. Hemos sido coordinadores de la AIDEF, que es como ser presidente y secretario general. Quien habla en este momento es vicecoordinador de la AIDEF, cargo por elección de los países miembros de esta asociación y ganado por Chile. Pero, y es súper importante que nosotros no solamente tenemos esta muy buena imagen internacional como institución, sino que además nosotros técnicamente tenemos también una imagen internacional. Actualmente, normalmente somos llamados para capacitar a abogados de otros países, incluso en este momento estamos realizando aquello a través de los vínculos que tenemos con países como México, Bolivia y Ecuador, siendo nosotros y nuestros abogados y académicos que trabajan en la Defensoría capacitadores ya desde hace bastante tiempo. También es importante señalar que nosotros tenemos una función muy relevante interinstitucionalmente desde el punto de vista de convenios y capacitaciones. A raíz o en ocasión del llamado estallido social, tanto Carabineros de Chile como la Armada y la Fuerza Aérea suscribieron convenios con nosotros acudieron a nosotros para que los capacitáramos en todo lo que decía relación con temas procesales y normativa internacional de derechos humanos. Actualmente podemos señalar que en los últimos 2 años hemos capacitado aproximadamente a 6.000 carabineros. Actualmente también en este año estamos capacitando y pensamos capacitar a más de 1.000 o 2.000 funcionarios de Carabineros de Chile. En lo que se refiere a la cobertura, señalar que la defensa cubre aproximadamente el 90% de la demanda del servicio de defensa penal en el área criminal. Esto es para que más o menos ustedes tengan en cuenta la envergadura de la importancia de la Defensoría Penal Pública. El otro 10% es asumido por defensa particular. Eso es un aproximado, puede ser un 88 o un 91%, dependiendo del año, digamos. Pero no solamente tenemos esa cobertura del 90%, sino que también señalar que nosotros tenemos un sistema de defensa mixto, o sea, hay defensa institucional y también defensa a través del subsistema que denominamos sistema licitado. El sistema licitado, que son abogados privados que son contratados por la Defensoría Penal Pública, ejerce aproximadamente el 70% de la defensa a nivel nacional. Lo cual, como he señalado, este sistema licitado comenzó el año 2003, teniendo los resultados que nosotros creemos que son óptimos para el trabajo entre la defensa institucional y licitada. Pero no nos quedamos solamente ahí, sino que gracias a todo esto hemos logrado durante estos años tener defensa especializada, con un esfuerzo absolutamente recursivo de la Defensoría Penal Pública. Hoy día contamos con defensa especializada en materias de género, diversidades sexuales, migrantes, adolescentes, pueblos originarios y también defensa especializada en temas penitenciarios.
Es importante esto de la autonomía no solamente por lo que se señala acá en el país o lo que le estoy señalando a ustedes para que sea considerada la autonomía en el proyecto constitucional, sino que internacionalmente, la necesidad de dotar autonomía a las defensorías penales públicas es una demanda o un imperativo de organismos multilaterales, regionales y mundiales. La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos se ha referido a la necesidad de contar con organismos de defensas autónomos con el propósito que los defensores públicos cuenten con presupuesto adecuado y gocen de independencia, autonomía funcional, financiera y presupuestaria y técnica. Un modelo así garantiza un servicio público eficiente, libre de injerencias y controles indebidos por parte de otros poderes del Estado, teniendo como mandato el interés de la persona defendida. De igual manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que los Estados deben evitar adscripciones de las defensorías a otros órganos de justicia o poderes del Estado, ya que estos podrían poner en juego la objetividad con que debe actuar el defensor público frente a un proceso y, en consecuencia, afectar el derecho de una defensa adecuada, marcando una severa diferencia entre quienes pueden procurarse una asistencia letrada privada y quienes son asistidos gratuitamente por el Estado. Por último, las Naciones Unidas señaló que para garantizar el principio de igualdad de armas en materia penal se debería alcanzar la independencia de las defensorías de oficio de los poderes ejecutivos. En definitiva, nosotros entendemos que los principales fundamentos para dotar de autonomía constitucional a la Defensoría Penal Pública es que nosotros somos parte de un sistema tripartito donde se ubica el Ministerio Público, el sistema jurisdiccional a través del Poder Judicial y la propia defensa penal, siendo los dos primeros reconocidos y consagrados a rango constitucional y nosotros no estamos en ese estatus. Segundo, es que el modelo adversarial en nuestro sistema acusatorio se requiere de pesos y de contrapesos para garantizar el principio de igualdad de armas. La Defensoría Penal está llamada a prestar un servicio para proteger y resguardar los derechos y garantías más complejos, sensibles y relevantes del sistema. Se trata de una institución que tiene como misión, como mandato, una función que, y aquí esto es súper importante lo que voy a señalar, que es contramayoritaria. Efectivamente, nosotros no somos popularmente, por decirlo de alguna manera, muy queridos, pero lo cierto es que nosotros somos los custodios de nuestro sistema jurisdiccional y le damos legitimidad a nuestro sistema. El ejercicio de tal misión de la Defensoría Pública en muchas ocasiones sostiene posiciones y estrategias en las que tenemos que intervenir no siempre son compartidas por la comunidad en general, los medios de comunicación o incluso por las autoridades políticas o el gobierno de turno. Nosotros intervenimos en representación de los intereses de nuestro representado. Ese es nuestro norte sobre cualquier otro interés, cualquier otro interés, ya sea legítimo que sea, desde las perspectivas de las expectativas de la ciudadanía o mediáticamente o de política criminal. Con eso comprenderán que el servicio público y los funcionarios que trabajan tienen una alta vocación en realizar esta función. Pero además la Defensoría Penal Pública tiene que ser capaz de intervenir con autonomía y capacidad de impacto en los debates legislativos que afecten los derechos y garantías de las personas. Además, tenemos que tener autonomía para poder intervenir en cualquier tipo de modificación en las políticas criminales estatales y debates de definición de política de persecución penal. Normalmente las modificaciones que se pretenden introducir al proceso penal, al Código Penal, a las leyes especiales, deben efectuarse considerando
el punto de vista de la Defensoría Penal Pública. Y esto por dos cosas muy importantes, porque nosotros hacemos un aporte técnico y objetivo cuando somos llamados a dar una opinión para el bien de nuestro sistema de enjuiciamiento penal. Y también porque nosotros aportamos el dato estadístico que ayuda para resolver cualquier tipo de modificación legislativa. No es posible que actualmente nosotros dependamos de cómo entienda el gobierno de turno o el Ministerio de Justicia, cómo entienda el rol de la Defensoría Penal Pública y de su representante del Defensor Nacional. Sin perjuicio de todo aquello, debo señalar que tanto este gobierno como los gobiernos anteriores, y aquí me acompañan dos personas y el que habla, llevamos 20 años en esta institución, podemos señalar que se ha respetado la independencia de la Defensoría Penal Pública. Pero nosotros entendemos que esto tiene que ser parte de una institucionalidad y no puede ser que dependamos del gobierno de turno para saber cuáles son nuestras limitaciones o cuáles son nuestras libertades para actuar como corresponde como defensores penales públicos y tener esta capacidad de aporte, digamos, y de discursivo frente a las políticas de persecución penal y frente a cualquier tipo de modificación a nuestros sistemas o normas procesales o penales o leyes vigentes o también frente a casos emblemáticos donde tengamos alguna posición o algo que decir que no sea popularmente o que sea contramayoritario, por decirlo de alguna manera. Por último, también señalar lo importante para nosotros y también que se haya considerado en la enmienda presentada la posibilidad de la Defensoría Penal Pública en la defensa de los intereses de su representado para concurrir y comparecer ante tribunales internacionales de justicia como es la Comisión Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que comprenderán que el día de hoy, como ser un órgano dependiente, no podemos acudir. Esto es en general básicamente lo que hacemos, esto es lo que nosotros pretendemos. Este anhelo de la autonomía no es nuevo, nosotros llevamos muchos años intentando visibilizar y tener en el debate público la posibilidad que la Defensoría sea autónoma. Hemos hecho un sinnúmero de conversatorios, congresos nacionales e internacionales para efectos de que seamos considerados como una institución autónoma. De hecho, ustedes van a encontrar en sus puestos esta publicación que es para muestra un botón, por decirlo de alguna manera, que es un libro confeccionado por la Universidad Alberto Hurtado y el Centro de Estudios Judiciales CEJA para las Américas, en el cual ustedes, si tienen tiempo, yo los invito a que hagan una lectura para que también se den cuenta en lo importante que es que Chile tenga una defensoría autónoma. Eso es más o menos lo que les quería comentar y espero, si tienen alguna consulta o alguna duda, feliz para contestar. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, don Carlos. Concedo la palabra para realizar preguntas a don Carlos Mora, defensor público, defensor nacional, perdón. Tiene la palabra el consejero Liubetich. Gracias, presidenta. Para animar además el debate en la sesión después de almuerzo. Bueno, saludar a don Carlos Mora y el equipo de la Defensoría Penal Pública. Bueno, yo creo que hubo elementos muy contundentes de información en su exposición. Hay uno que particularmente es bien relevante, este 88-90% de la actividad, digamos, que desempeñan ustedes a través de las distintas modalidades institucionales y licitadas,
lleva a que sea muy evidente el rol que ustedes cumplen en la acción del conjunto del sistema de justicia. Al punto que, y ahí va una primera pregunta mía, estaba fijándome que en el anteproyecto la obligación del Estado a proporcionar defensa penal a los imputados está dentro del derecho al acceso a la justicia, naturalmente, pero claramente es de aquellas cuestiones que condiciona el cumplimiento de otros derechos que están aquí involucrados, no solo el de acceso a la justicia, sino que también es evidente que el derecho a un debido proceso y las garantías penales mínimas, el que éstas se cumplan, pasan en parte muy importante por el adecuado rol y la adecuada institucionalidad en materia de esta defensa penal que compromete el anteproyecto. Entonces, eso es lo primero. Quiero preguntar si está de acuerdo con eso, si efectivamente es correcta la impresión de que si no hay una buena solución desde el punto de vista de la institucionalidad en materia de defensoría, bueno, se pierde la oportunidad de asegurar el cumplimiento de un conjunto de derechos involucrados aquí en el propio texto y que son seguramente ampliamente compartidos en cualquier propuesta constitucional. Eso es lo primero. Y lo segundo es que me consta, nos hemos topado cuando yo cumplía funciones en el INDH en esta actividad, y una cosa que es bueno que se sepa, porque uno ve en el debate el que hay unos ciertos prejuicios o visiones un poco parciales acerca del rol de la Defensoría. Uno escucha a mucha gente diciendo, bueno, que como el Estado financia que se defenda a delincuentes, qué sé yo, bueno, que pues, es comprensible como una inquietud del ciudadano medio, pero que nosotros tenemos claro que es precisamente una obligación constitucional. Pero también es bueno decir, a propósito de eso, de que ustedes tienen un rol más transversal en esta línea, y usted lo mencionaba al pasar, por ejemplo, la defensa de personal de la policía. A raíz, por eso digo, a raíz, por ejemplo, de la crisis social, ¿no? Con el INDH no estábamos precisamente en la misma, en el mismo bando, pero en el mismo lado, pero consta que esa es una función importante que ustedes cumplen. Entonces, es bueno destacarla, yo la valoro, sí, pero es bueno que se sepa porque hay esta cierta idea de que ese tipo de cuestiones no estarían dentro de su ámbito. Entonces, le quería preguntar, en particular, en su relación, usted lo mencionó al pasar, capacitaciones, etcétera, porque da cuenta de un rol, de una comprensión del rol institucional que está efectivamente bastante maduro como a pensar en que esto debiera tener un estatus como el que ustedes plantean. Entonces, me gustaría que abundara en ese punto también, por favor. Gracias. Muchas gracias por las preguntas. Respecto a la primera pregunta, efectivamente, nosotros tenemos un rol que podríamos denominarlo como custodios del debido proceso. Y esto dice relación que nosotros legitimamos el sistema de enjuiciamiento procesal penal. Nosotros tenemos un lema: sin defensa no hay justicia, y ese lema, frente a su pregunta, toma relevancia. Efectivamente, nosotros nos preocupamos porque se respeten los derechos y las garantías de todas las personas, sin excepción. Y esto es importante que se tenga claro. Nosotros actuamos como institución, como abogados defensores, pero no somos magos. Nosotros, frente a una imputación bien hecha por el Ministerio Público y con las pruebas contundentes que pueda presentar el sistema persecutor frente al Poder Judicial, nosotros tratamos de que sean respetados todos los derechos de las personas, pero el tribunal tendrá que resolver como corresponde. Son los principios básicos y además las leyes especiales y las leyes procesales y penales. Nosotros nos preocupamos porque se respeten, y eso es nuestra función en estrado, en tribunales. Nuestro rol, como bien dice usted, y aquí me detengo un poco, es absolutamente transversal. Nosotros defendemos a cualquier persona, no le vemos ningún tipo de condición, ya sea de género, política, ricos o pobres. Solamente hacer la advertencia que las personas que tienen capacidad, digamos, de pago, la Defensoría sí les cobra. Tenemos un sistema de arancel a pocas personas, pero las personas, y el cobro tampoco lo hace la Defensoría, se hace a través de Tesorería General de la República. No son ingresos que entren a
la institución. Y eso también da cuenta que, por ejemplo, lo que dice en relación con instituciones castrenses, ellos se nos acercaron para efectos de que nosotros le aportáramos todo lo que decía relación con capacitación, sobre todo en el actuar con respeto a los derechos humanos, pero también nos pedían si podíamos ejercer sus defensas, lo cual, por supuesto, nosotros dijimos que están dentro de nuestro mandato legal, no nos podemos, por supuesto, oponer, y actualmente tenemos la defensa aproximadamente de 200 carabineros y 150 carabineros y 100 militares. 250 en total, con excelentes resultados. De hecho, creo que no tenemos ninguno de nuestros defendidos condenados. Todos han sido sobreseídos o absueltos. Más allá, esto es dentro del tema del estallido social, pero también tenemos funcionarios de las policías que están imputados por otros delitos que también nosotros tomamos la defensa. Eso por dar un solo ejemplo, pero como les digo, nosotros no tenemos ningún miramiento ni objeción de conciencia de nuestros abogados y abogadas para ejercer la defensa penal pública. Si me permite, yo creo que es muy importante que se entienda el rol. ¿En qué sentido? En que la actuación de una Defensoría Penal Pública, por una parte, hace operativos muchos de los principios y garantías que ustedes están regulando, ¿verdad? Que están en un texto constitucional, pero que requieren materializarse en un proceso concreto, como es el proceso penal. ¿Y quién garantiza esa operatividad? Por una parte es el Poder Judicial, sin duda, pero quien hace ver a esos tribunales cuando estos principios se están conculcando o afectando es precisamente la Defensoría Penal Pública. Y que, por otro lado, la Defensoría Penal Pública contribuye, pese a que tenga esta función contramayoritaria, a la construcción de la paz social en una comunidad. Porque de alguna manera la intervención de la Defensoría Penal Pública garantiza la legitimidad de las decisiones que se toman al interior del sistema. Es decir, cuando hay una condena y la ciudadanía sabe que ha intervenido en ese proceso un defensor que forma parte de una institución autónoma, independiente, ajena a injerencias políticas, entonces también tiene la tranquilidad de que esa condena se ha dictado correctamente, ¿no? Que allí se han respetado las garantías que en un Estado de Derecho tiene cualquier persona, no son esta categoría que a veces usamos de delincuente, una persona que se vio involucrada en la comisión de un delito y que tendrá que responder por él, pero que eso no lo hace perder ciertas garantías y derechos que tienen que respetarse precisamente para que esa condena sea legítima. Y yo creo que esta es la tensión permanente que tiene la institución, ¿cierto?, con el Ministerio del Interior a veces, porque vamos a tener que discutir con una autoridad entonces del Ejecutivo. A veces vamos a tener que cuestionar a instituciones que pertenecen y dependen también del Ministerio de Justicia, como podría ocurrir con Gendarmería, por ejemplo, a propósito de temas penitenciarios. Y entonces es precisamente esta función tan compleja de mantener una equidistancia política, una garantía del derecho del ciudadano, pero tener que enfrentarse muchas veces con instituciones que, entre comillas, en la opinión pública tienen mayor simpatía probablemente que nosotros, el que hace necesaria una autonomía. Porque no puede ocurrir que la autonomía dependa básicamente perdónenme que lo diga de esta manera, pero del ánimo o de la disposición de la autoridad política vigente a través del Ministerio de Justicia, porque el Defensor Nacional es un funcionario de confianza, es decir, es alguien que puede ser removido libremente de su cargo. Entonces usted comprenderá que la capacidad entonces de intervenir en la generación de las políticas públicas puede estar, ¿cierto?, inhibido o en parte inhibido precisamente por esta condición. Solo para terminar, señalar que nosotros como institución hemos presentado un sinnúmero de recursos de amparo contra Gendarmería de Chile, contra ministros de Justicia, lo cual comprenderá que es bastante complejo que tengamos que presentar acciones contra servicios que también, al igual que nosotros, dependientes del Ministerio de Justicia. Y además nos tenemos que presentar cotidianamente en el Congreso y muchas veces
con opiniones distintas a las presentadas por el Ministerio del Interior o del Ministerio de Justicia, lo cual es cierto, si bien es cierto, no nos ha acarreado un problema, digamos, interinstitucional con los ministerios, pero sí comprenderán que es bastante incómodo, por decirlo de alguna manera. Y eso es producto de que efectivamente no tenemos esta autonomía. Sí. Sí, me deja. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mura. Quería presentar a las personas que los están acompañando. El señor Leonardo Moreno, quien acaba de hacer una aclaración, es el asesor legislativo de la Defensoría Penal Pública, y don Pablo Aranda, que le hemos dado la bienvenida inicialmente, es el jefe del Departamento de Estudios y Proyectos de la Defensoría. Gracias, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Sí. Solamente a la consulta y a lo agregado por el Defensor Nacional y por Leonardo, creo que la solicitud de autonomía de la Defensoría Penal Pública obedece también a años de madurez institucional. La Defensoría en más de 20 años no ha tenido nunca un conflicto político. Evidentemente, creo que en los últimos años, desde el año 2020 en adelante, hemos firmado convenios a petición del Ejército, a petición de Carabineros, de la FACH, de la Armada. Se ha ido entendiendo un rol transversal por parte de la Defensoría Penal Pública, que efectivamente es contramayoritario, y estoy recordando solo una anécdota. El día que se firmó el convenio de la Defensoría Penal Pública con Carabineros, al día siguiente ocurrió un hecho, no sé si ustedes lo recordarán, que fue el carabinero de Panguipulli con un malabarista. Y tuvimos que asumir la defensa de Carabineros en ese momento, siendo en ese momento muy cuestionada la labor policial, contramayoritaria absolutamente, y la Defensoría Penal Pública ejerció un rol absolutamente técnico. Por lo tanto, si es que una institución ejerce un rol técnico de esa manera, con ese profesionalismo, con esa rectitud, no tiene sentido que esté vinculado a un poder político o al gobierno que esté vigente en cada momento. En el fondo, la Defensoría ya ha demostrado con creces una trayectoria impecable en ese sentido, y está dispuesta, porque la Defensoría tiene un control muy amplio, como señala el Defensor Nacional. Si el 70% de la prestación de defensa es a través de abogados privados, efectivamente la Defensoría tiene un sistema de control complejo, importante, y eso no hay motivo alguno para perderlo si es que la institución llegase a ser autónoma. Al contrario, hay una disponibilidad absoluta para fortalecer incluso los controles si es que por ahí pudiese haber algún tipo de duda. Eso. Muchas gracias. Bien, tiene la palabra la consejera Fincheira. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a los invitados. Muchas gracias por estar acá. Y mi pregunta va relacionada a que la inmensa mayoría de los chilenos pensamos que el sistema penal es excesivamente garantista. ¿Cómo se explica que la mayoría de las causas no lleguen a una condena o juicio siquiera? ¿No será que hay por eso mismo una amplia sensación de impunidad? Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Tiene la palabra la consejera Araya. Gracias, presidenta. Saludar a nuestros invitados. Y quisiera, por su intermedio, comentar. Yo vengo de Atacama y con el defensor Raúl Palma hemos desarrollado en labores anteriores a esto que estoy desarrollando un muy buen trabajo, y reconozco la labor que ustedes desarrollan en defensa de personas privadas de libertad, como mujeres que han sido víctimas de trata de personas, y sabemos que muchas veces las mujeres cometen delitos y están privadas de libertad porque no han tenido las mismas oportunidades que el resto de la sociedad. Bueno, comentarles también que junto con otras consejeras y consejeros del bloque progresista, como la consejera Melín acá a mi lado, patrocinamos una enmienda que agrega un nuevo capítulo al artículo 29 al anteproyecto, consagrando la defensa penal pública como un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio, así como también la posibilidad de intervenir a comparecer en defensa en mecanismos internacionales de derechos humanos. La pregunta es la siguiente: ¿es suficiente la consagración de autonomía para proteger el derecho de las personas en instancias penales, nacionales e internacionales? Gracias, presidenta.
Gracias, consejera. Tiene la palabra el consejero Vargas. Muchas gracias, señora Presidente. Por su intermedio, saludar a todos los honorables miembros de esta comisión, a la Secretaría y a los invitados en esta comisión hoy día. Preguntarle por su intermedio, señora Presidente, al señor defensor, comentarle primero que yo soy miembro de la comisión número 2, que ve la función jurisdiccional y los órganos autónomos. En este mismo sentido, nos ha tocado escuchar más de alguna vez en audiencia al fiscal nacional, a su contraparte. En este mismo orden de ideas, en el anteproyecto se postula, por ejemplo, una suerte de fiscalía que va a tener, el nombre está en debate, de alta complejidad, que va más allá de las funciones de un territorio determinado. ¿Ustedes esperarían algo así también de contraparte? ¿Cómo verían esto? ¿Qué progresos quieren tener respecto, viendo lo que se ha hecho en la Fiscalía Nacional, a nivel nacional, perdón? Y en este mismo sentido, el fiscal también mucho opinó en su momento de la Defensoría Penal Pública. Entonces también quisiera conocer qué podría opinar usted sobre cómo se podría avanzar en la constitucionalización y en las atribuciones de la Fiscalía, que es su contraparte, y poder así tener ambos backgrounds de parte de ambas autoridades. Muchas gracias, señora Presidente. Muchas gracias, consejeros. ¿Hay más preguntas para nuestros invitados? Bien, señor, tiene la palabra para contestar con el tiempo que necesite para terminar de... Ya. Voy a tratar de ser breve en las preguntas, si no soy bastante claro, tenemos una interacción si la presidenta lo permite. Con respecto a la primera pregunta, nosotros siempre hemos señalado que el sistema, que es como el mito esto del sistema garantista o de la puerta giratoria en algún momento. Lo cierto es que no es tan así. ¿Por qué no es tan así? Para darle solamente algunos datos. De 10 solicitudes de prisión preventiva que hace el Ministerio Público, 8 son otorgadas. Actualmente, esto para darle un solo dato, actualmente además hay aproximadamente, anualmente tenemos 20.000 personas privadas de libertad con prisión preventiva. Entonces, la verdad de las cosas es que si a usted eso le suma las reformas procesales que se vienen realizando desde el año 2005 hasta la fecha, todas las reformas o estas llamadas agendas cortas han sido para agravar las penas de las personas, lo que ha traído como consecuencia que el día de hoy tenemos a más de 50.000 personas privadas de libertad. No lo he dicho yo, lo dice el ministro de Justicia, lo he dicho una y otra vez, que tenemos cárceles saturadas. ¿Qué nos preocupa a nosotros de esto? Nosotros el sistema procesal penal, de enjuiciamiento penal, entra en la práctica en vigencia, digamos, cuando el delito ya está cometido o el hecho con características de delito ya se realizó, ya existe una víctima, digamos. Entonces, por supuesto que las personas tienen todo el derecho a señalar, pucha, nosotros no queremos ser víctimas, pero ya lo son, y entonces entra al sistema. ¿Cuál es nuestra crítica al Estado? Nosotros nos tenemos que preocupar como Estado, aquí yo no hablo tanto como institución, como Estado, en la prevención, pero sobre todo en la reinserción. El día de hoy, el presupuesto que hay para la reinserción en Chile de verdad es ínfimo. Hablamos con el director de Gendarmería, más o menos un presupuesto de un 4% en la reinserción. No sacamos nada, porque ahí sí que tenemos una puerta giratoria, no sacamos nada de seguir metiendo gente presa si no los preparamos para que se reinserten en la sociedad. Porque si no es así, vamos a seguir con esto que podríamos denominar ahí sí una especie de puerta giratoria. Que los tribunales se llamen tribunales de garantía no quiere decir que el sistema sea garantista. Lo que pasa es que los tribunales tienen la obligación de garantizar el respeto por los derechos y las garantías constitucionales que tenemos. Ese es el significado. Pero el sistema en sí, le puedo señalar, consejera, que no es un sistema garantista. Nosotros los defensores penal público lo vemos todos los días como personas que quedan privadas de libertad. Vemos todos los días también los juicios y las sentencias condenatorias y las personas que actualmente se encuentran privadas de libertad. Dicho eso, nosotros, dentro de todo, tratamos de aportar en esto. Quiero darle un solo dato. Pablo me puede acá corregir si me equivoco, pero por ejemplo, solamente el año pasado
de las personas imputadas a delito, que fueron más de 300.000, 66.000 fueron declaradas inocentes. Entonces, a ustedes tienen que hacerle algún tipo de ruido a aquello. Entonces, existe una posibilidad de error judicial. Nosotros, ¿cómo aportamos en esto? Nosotros aportamos haciendo esto visible a través de un proyecto que tenemos, que es el Proyecto Inocente, que yo los invito a ver. Está en un link de la página donde pueden ver casos más extremos de gente que ha estado incluso privada de libertad y posteriormente han sido declaradas inocentes. Por eso es que es necesario que nosotros tengamos esta institucionalidad con el mismo estatus que el Ministerio Público y el Poder Judicial. No sé si le contesto la pregunta, consejera. La segunda pregunta la va a contestar don Leonardo. Respecto de lo segundo, pero complementando en algo lo primero, la función de la Defensoría, a diferencia de lo que puede pensarse de una manera un poco simple, es custodiar la aplicación de la ley, ¿no? La Defensoría no es una institución que esté destinada a engañar al sistema, a falsear información, a presentar pruebas, o permítanme decirlo, a lo Maquiavelo, a hacer todo lo posible, ¿cierto?, por que el defendido, ojalá salga inocente, da lo mismo por qué caminos. Eso no es así. La Defensoría tiene un estricto apego a la legalidad, tiene estándares de definición de su prestación de servicio, y los defensores responderían administrativo y penalmente si es que incurrieran en conductas, permítame decirlo de alguna manera, desleales hacia el funcionamiento del sistema. Entonces, la Defensoría, por el contrario, es indispensable, porque más allá de lo que se diga que un sistema sea o no garantista, el problema es que cuando el Estado ejerce su poder punitivo, está ejerciendo el máximo poder que tiene ese Estado, que es la fuerza y la posibilidad de privar a un ciudadano de su libertad. Eso, en cualquier país, es algo que el Estado autolimita. Y de ahí viene la denominación garantista de los procesos penales. Es decir, en un proceso penal es importante que si ingresaron a su domicilio o le interceptaron las comunicaciones telefónicas, eso tenga un fundamento. Y ese fundamento tiene que ser controlado no por quien pretende hacer ese acto, que es el Ministerio Público, sino por un órgano autónomo, independiente, imparcial, como es el tribunal. Entonces, en ese sentido, sí, particularmente en la etapa investigativa, y por eso se llama un juez de garantía, el juez está allí para cautelar que los actos investigativos del Ministerio Público y de la policía se hagan respetando la legalidad vigente. Pero eso no significa ni impedirles actuar, ni de hecho, ustedes saben todas las modificaciones que se han hecho en este año particularmente, ¿cierto? Se van ampliando, si quieren ustedes, las facultades policiales, las facultades investigativas, pero siempre hay una tutela judicial para evitar el exceso, ¿no? Y en el ámbito de la segunda pregunta, que tiene que ver con la posibilidad de recurrir a organismos internacionales, esto tiene también que ver con la evolución natural que han tenido los sistemas de justicia nacionales, ¿verdad? Antes entendíamos que el único espacio donde se resolvían los conflictos, particularmente los penales, era la jurisdicción nacional. Y esto suponía algo que no es real siempre, que es que la jurisdicción nacional no se equivoca, ¿verdad? Y lo que hemos ido determinando que aparezca el derecho internacional y los tribunales penales internacionales o las cortes, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que efectivamente constatamos, en situaciones excepcionales, esto no es trasladarlo a una regla general, ¿verdad? En situaciones excepcionales la respuesta del sistema judicial interna puede ser insuficiente para garantizarnos que esa persona ha recibido y se le han garantizado todos los derechos y garantías que le reconoce el derecho internacional y el nacional. Y en esos contextos es necesario entonces, vuelvo a decir, contextos excepcionales, que la Defensoría Penal Pública, en defensa precisamente de los intereses de sus defendidos, en situaciones de error, de incorrecta aplicación de la ley, de vulneración de garantías que sean serias, pueda recurrir a la jurisdicción internacional. Fíjense ustedes que en este aspecto se da una paradoja bastante curiosa. Chile tiene entre sus defensores un conjunto de personas que se denominan los defensores penales interamericanos. Es decir, Chile cuenta con un conjunto de defensores capacitados para litigar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues bien, esos defensores no pueden intervenir en causas de Chile. Tienen que intervenir defendiendo causas de otros países. Porque por la dependencia con el Ejecutivo, porque no hay una
autorización legal, estos defensores no pueden actuar en defensa de sus propios representados para intervenir ante estos organismos. Entonces se hace sin duda indispensable el agregar este escalón de la justicia internacional, que vuelvo a decir, para que no se vaya a pensar que es como una generación de una tercera instancia, ¿verdad? Son situaciones enteramente excepcionales, pero donde no puede ocurrir que hoy no se pueda recurrir a esa instancia. Respecto a la última pregunta, y es que entendí bien la pregunta, con respecto al Ministerio Público, bueno, voy a tratar de ser cauteloso, pero yo creo que lo más importante es que el Ministerio Público tiene que adecuarse a las necesidades del país. Y actualmente entiendo que a través de estas fiscalías suprarregionales es justamente para abordar un problema que actualmente está viviendo el país, y nosotros estamos de acuerdo, no tenemos ningún tipo de observación. Lo importante es para nosotros y para Chile, para la nación, es que el Ministerio Público sea capaz de fijar las políticas claras de persecución. Y eso dice relación con que nosotros como sistema venimos viviendo un problema que dice relación con las expectativas en los ciudadanos. No puede ser que frente a cualquier hecho o situación con características de delito se informe a toda la ciudadanía que van a conseguir las máximas penas habidas y por haber, siendo que en definitiva uno no puede tener una condena con anticipación, sino que hay que esperar una investigación y ver los resultados de esta investigación para no crear falsas expectativas en las personas, pero sobre todo en las víctimas. En ese sentido, nosotros como institución, y ya hablando más que nada en fijar las políticas de persecución, nosotros fijamos nuestras políticas de defensa. Y eso lo hemos hecho a través de la especialización. Nosotros, antes del problema migratorio en este país, ya teníamos defensa especializada en migrantes. Tenemos defensa especializada en jóvenes infractores de ley. Tenemos defensa especializada en género. Tenemos defensa especializada de pueblos originarios desde el año, si no me equivoco, 2002 o 2003. 2003, en distintas regiones del país. Esas son nuestras políticas de defensa a través de la capacitación. Y eso es lo que yo creo que efectivamente lo que podríamos señalar como experiencia institucional, no solamente al Ministerio Público, sino que también a otras instituciones. Nosotros, humildemente, lo señalo, con los recursos que tenemos, lo hemos logrado. Con un esfuerzo que aprovecho a reconocer, si es que están mirando los funcionarios de la institución, pero yo aplaudo a la institucionalidad y a sus funcionarios administrativos, abogados y abogadas, que han logrado tener esta calidad, digamos, de defensa a través de un esfuerzo que hemos hecho recursivamente, y de los funcionarios en capacitarnos para fijar nuestras políticas de defensa. Pablo. Sí, para complementar la pregunta, consejero, yo creo que la Defensoría Penal Pública ve con buenos ojos la especialización del Ministerio Público en cuanto a delitos más complejos, a lo que es criminalidad organizada, a lo que es la migración en la macrozona norte. No hay problema por parte de la Defensoría Penal Pública. Pero como somos instituciones que vivimos en el mismo ecosistema de justicia, a pesar de que tenemos distintos roles, nuestra especialización es distinta. El Ministerio Público históricamente se ha especializado por tipo de delito. Ellos tienen delitos de, por ejemplo, fiscales de flagrancia, fiscales de robo, fiscales de delitos sexuales, de droga, etc. La Defensoría, por el rol que nos corresponde jugar como institución, nos hemos especializado por tipo de usuario. Por eso tenemos defensores juveniles, penitenciarios, de pueblos originarios, etc. Y eso no se contrapone. Es la manera más efectiva de hacer mejor nuestras tareas. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, de la sensación de impunidad, es que el Ministerio Público ha decaído en lo que es el imputado conocido. El Ministerio Público recibe al año aproximadamente entre 1.400.000 denuncias, 1.300.000 denuncias. Lo que ha pasado no es que haya bajado esa cantidad año a año. Lo que ha pasado es que la división interna entre imputado conocido y desconocido es la que se ha ido disparando. Entonces, efectivamente, hoy el Ministerio Público tiene más imputados desconocidos de lo que ocurría, por ejemplo, hace 10 años atrás. Si el Ministerio Público se fortalece para mejorar esa cifra, para revertir esa situación, la Defensoría Penal Pública no tiene por qué opinar mal de eso, al contrario, está bien.
que la Defensoría se especialice en cómo tratamos a nuestros usuarios dependiendo de las competencias técnicas que se requieren, que muchas veces en lo que es defensa especializada, como señala el Defensor Nacional, van más allá de un abogado. Hay que trabajar con un trabajador social, con un facilitador intercultural, y en aquello es donde el rol de la institución de la Defensoría Penal Pública se diferencia del Ministerio Público. El Ministerio Público puede tener una mirada macro de una política institucional de persecución. Por ejemplo, nos vamos a hacer cargo del crimen organizado o de las drogas o de lo que sea. La Defensoría Penal Pública no establece una línea general. La Defensoría tiene, por su rol, que resguardar los derechos y garantías de cada una de las personas en el caso a caso frente a la investigación penal. Por lo tanto, si es que el Ministerio Público logra revertir esto, si la Defensoría logra la autonomía y también fortalecerse, lo que vamos a tener es un sistema más transparente y más legitimado en general, en su conjunto. Y eso no hay ninguna contradicción entre tener un Ministerio Público y una Defensoría Penal fuerte. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el consejero Urbán. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Una inquietud que surge de las personas víctimas de muchos juicios es la presentación de testigos. Muchas veces los testigos presentados por las defensas terminan faltando a la verdad en sus testimonios. ¿Qué están haciendo ustedes para poder hacer una especie de asnereo y que no esto se transforme en una constancia en presentar testigos que no aportan y que además no están diciendo la verdad y no llevar a la verdadera justicia para las personas que han sido víctimas de un delito y en defensa de alguien que sí lo cometió? Muchas gracias, presidente. Gracias, consejero. Le concedo la palabra. Sí, tiene la palabra la consejera Evia. Muy breve, presidenta. Muchas gracias a la Defensoría Penal Pública por estar hoy día exponiendo y saludo también a quienes se han integrado a la comisión esta tarde. Muy breve, en cuanto a lo que respondían respecto al vínculo con la Fiscalía Nacional y cómo mejorar quizás la calidad de la justicia desde estas veredas, ¿creen que la Defensoría de las Víctimas puede ser un aporte a terminar con esta sensación de impunidad que muchas veces no es por el buen trabajo que hacen ustedes, sino por que falta algún integrante en este juego de instituciones sin que se malentienda? Eso, muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Tiene la palabra señor Mora. Bueno, 22 años que llevo en la institución, no tengo conocimiento de presentación de testigos falsos por parte de la Defensoría Penal Pública. No digan la verdad. Esto no. Es que eso es materia de valoración de los tribunales. Nosotros nos preocupamos de que lo que presentamos como testigo sea o sea, un abogado de la Defensoría Penal Pública no puede, no debe, ni éticamente, ni moralmente, ni porque representa una institucionalidad, sabiendo que el testigo no va a declarar la verdad, no va a ser presentado. Perdón, defensor, es muy importante lo que usted plantea, porque estas son las cosas que van generando una imagen distorsionada del ejercicio de la función pública de la defensa. A ver, los defensores penales públicos son capacitados en ética y en deber de lealtad, si quiere usted llamarlo procesal. En segundo lugar, la institución de la Defensoría Penal Pública es una de las pocas instituciones que tiene un código de ética al cual deben someterse los defensores y por lo tanto podrían ser objeto de una responsabilidad interna administrativa. Pero además esto está sancionado penalmente, digamos. O sea, el presentar prueba falsa es un delito en el que puede incurrir la defensa o en la que podría también incurrir un fiscal, ¿cierto?, si es que creara elementos inculpatorios. Es decir, ahora, ¿vamos a impedir que esto ocurra en alguna oportunidad? Probablemente no, pero no significa, de nuevo, que el sistema de persecución penal no se haga cargo de cuestiones que pueden ocurrir. Ahora, ¿dónde está la posibilidad de develar esto? Precisamente en el mismo funcionamiento del sistema. Esa es la razón de por qué las audiencias son orales, por qué el testigo tiene que comparecer y ser interrogado y contrainterrogado y de esa manera eventualmente entregar esta información que permita elevar la falsedad de sus declaraciones. Pero fíjese usted, si esto ocurre en un juicio y queda en evidencia, ¿quién tiene que perseguir eso? Es el Ministerio Público. Entonces la pregunta de nuevo es, bueno, si queremos saber cuántos testigos falsos existen o cuántas veces a partir de que quedó develado en una audiencia de juicio oral que un testimonio no era verdadero, bueno, preguntemos entonces al Ministerio Público a cuántas personas ha perseguido
para condenarlos por falso testimonio. Es decir, ustedes tienen que entender que esto es un sistema de roles y a veces se le traspasa a la Defensoría la responsabilidad de todo lo que ocurre, digamos, de una investigación ineficiente, de que no se persiguen a los testigos por falso testimonio. Bueno, hay que ir a preguntarle, permítanme decirlo de esta manera, hay que ir a la puerta correcta. Y la puerta correcta en este caso no es la Defensoría. La Defensoría, en los términos que le he planteado, hace todo lo posible para que esto no ocurra, ¿no? Por eso yo les decía antes que un defensor, y lo dijo también el Defensor Nacional, frente a un caso, permítame usar la palabra, sólido, con prueba consistente, la tarea de la Defensoría no es desmoronar la persecución a cualquier costo, es, y esto de nuevo es una condición de legitimidad del Estado de Derecho, que la sanción que se le imponga a ese defendido efectivamente culpable sea la que corresponda. Nada más que eso. Y la Defensoría cumple su misión cuando se asegura que la pena que se le impone al culpable es la que corresponde conforme al ordenamiento jurídico. Muchas gracias, don Leonardo. Respecto de la pregunta de la consejera Evia. Gracias. Mire, nosotros hemos conversado este tema institucionalmente con respecto a la creación de la Defensoría de las Víctimas. No es nuevo esta discusión. Lo cierto es que no nos oponemos a una Defensoría de las Víctimas que esté bien regulada y que efectivamente se haga cargo de una sensación de abandono de la víctima, que, como comprenderá usted, nosotros no tenemos mayor relación con la víctima. Vemos con preocupación solamente el tema que a lo mejor se puede burocratizar un poco el sistema procesal en sí, dado que efectivamente con la actuación del querellante más la actuación del fiscal, puede ser que tenga una consecuencia en la práctica diaria, digamos, con la cantidad de audiencias que se pueden elevar, como también la cantidad de juicios orales, porque comprenderán que habiendo defensa que, como digo, no tenemos observación, pero habiendo mayor cantidad de abogados querellantes, el sistema, por ejemplo, de justicia negociada va a ser bastante limitado, por lo cual puede haber un impacto superior, digamos, y una demora mayor en nuestro sistema procesal penal. Pero sin perjuicio de todo aquello, creemos que la víctima es necesario que tenga representación. Más allá de el mandato legal que tiene el Ministerio Público, que está consagrado en nuestro Código Procesal Penal con respecto a la protección de la víctima. Muchas gracias. Ofrezco por última vez la palabra y tiene la palabra el consejero Luetich y el consejero de la Masa. Gracias, presidenta. Voy a volver a intervenir porque de algunas preguntas y algunos comentarios que se han planteado acá, me surge la necesidad de enfatizar algo que tanto el director como su equipo ha planteado aquí acerca, y yo creo que fue bueno sopesar. Uno, lo que yo planteaba en mi primera pregunta acerca de la importancia, la trascendencia del nivel jerárquico de la autonomía del Ministerio Público desde el punto de vista no solo de asegurar derechos que la Comisión Experta, y espero que nosotros mismos ratifiquen en el ámbito de la Constitución, el acceso a la justicia, la garantía de procesales penales, la defensa, etc. Y que esto da, como se decía también, legitimidad al sistema, que es una cuestión central. Esto tiene que ver no solo con el juicio de quienes piensan que el sistema pueda ser garantista o deje libre a mucha gente, cuestiones que aquí cifra en la mano se ha demostrado que no es así, sino que también cómo hay en el mundo de quienes reciben las sanciones, son llevados a juicio y sus entornos aprecian, decía don Leonardo Moreno, que se imparte la justicia. Es decir, evidentemente que la resistencia a un organismo de esta naturaleza, las sanciones van a ser recibidas por esa gente y por sus ámbitos como cuestiones esencialmente injustas, ilegítimas y por tanto sin ninguna capacidad de persuasión institucional. Yo creo que es bueno afirmar eso. Y lo quiero llevar al sentido de que en los últimos años, especialmente dadas las condiciones que se han dado en materia de seguridad, hay y aquí ha quedado expresado, unas miradas críticas y sobre el carácter eventualmente garantista del sistema. Hay mucha gente
que queda libertad, demasiada, se hace todo lo posible para que esta gente salga y eso estaría contribuyendo a la crisis. Eso es un punto de vista que naturalmente puede no compartirse, pero que existe. Eso me lleva a la importancia también de la autonomía desde el punto de vista de la dimensión política de la autonomía institucional. Porque evidentemente, y quiero que sea este comentario y la pregunta es si usted lo comparte o no, porque evidentemente ante una oleada de populismo penal, de pensar que las soluciones al problema de seguridad son estrictamente punitivas y sancionatorias, etcétera, y por tanto todo lo que se oponga a eso, por ejemplo, una defensoría que defiende garantía de las personas, cae en el rating de popularidad, se vuelve impopular, bueno, un gobierno, dado el carácter dependiente, ¿no es cierto?, y de confianza del funcionario, puede imponer presiones para que la defensoría no cumpla adecuadamente su rol. De tal manera que no haya gente que quede en libertad, aunque sea inocente, a los efectos de asegurar su popularidad en función de que el sentido común ciudadano es que esta cosa es muy garantista. Entonces, no lo había pensado, pero esto me hace llevar a la reflexión acerca de que la dimensión de política de la autonomía es muy relevante porque para todas las personas de la posibilidad de estar involucrados de alguna manera en una situación en el que uno se involucre con el sistema judicial, es algo que puede ocurrir a cualquiera. Todos y todas debemos tener la garantía de que tienen que haber mecanismos que aseguren nuestros derechos al momento de concurrir a responder por nuestra acción ante la justicia. Si eso es mitigado, es disminuido en función de consideraciones políticas por un gobierno que se hace sensible, ¿no es cierto?, a esta mirada populista penal, puede comprometer seriamente el cumplimiento de garantías que están establecidas en la Constitución por la vía de no asegurar que uno de los mecanismos fundamentales para que ello se cumpla, como es la Defensoría, no pueda cumplir su función en virtud de que no goza de la autonomía necesaria para hacer valer su rol institucional frente a las presiones políticas del momento. Entonces, quería hacer ese comentario por esta dimensión que pasa un poco disminuida frente a otras dimensiones de la autonomía, pero me surge esta preocupación y yo quería saber si ustedes la comparten. Gracias. Muchas gracias, consejero. Tiene la palabra el consejero de la Masa y para finalizar la comisionada Sánchez. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio, saludar a los representantes de la Defensoría Penal. Es un trabajo bastante noble, creo yo. Yo fui defensor penal licitado en mis inicios como profesional. Apasionante, realmente apasionante. No quería dejar de preguntar precisamente al Defensor Nacional cuáles son sus apreciaciones de carácter técnico, profesional, respecto a las innovaciones que hace la Ley de Crimen Organizado. La Ley de Crimen Organizado recientemente publicada incorpora determinadas figuras y fortalece otras como el agente encubierto, el agente revelador. Hay otras figuras, me parece mucho, que contribuyen al esclarecimiento de figuras de crimen organizado precisamente. Hay una figura también entiendo que se discutió en el Congreso, que es la del agente provocador. Y me gustaría saber cuál es la opinión de la Defensoría Penal Pública respecto de esas figuras que podrían tener cabida dentro de nuestro ordenamiento nacional. Eso por una parte. Tengo otra pregunta también, y que dice precisamente en relación a los criterios que ocupa actualmente la Defensoría al momento de invocar tratados de carácter internacional para defender a los imputados. Me gustaría tener algún tipo de información respecto de la importancia que se le da precisamente a los estándares interpretativos versus la interpretación que pueden hacer los tribunales respecto de diversos tratados, como bien decía el consejero Jerko Luetich, en materia de derechos humanos. Muchas gracias, consejero.
Tiene la palabra la comisionada Sánchez. Muchas gracias, presidente. Y también como miembro de la subcomisión número 2 de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, y habiendo sido parte de la primera etapa de este debate constitucional en la que tuvimos que definir precisamente esta gran pregunta, creo yo. Este clivaje desagradable, me parece incómodo, me parece inapropiado también para un debate constitucional, de hacer una contraposición entre si está la Defensoría de las Víctimas o no está, o si está la Defensoría Penal Pública o no está con rango constitucional, como si aquellos que defendieran la Defensoría de las Víctimas son a quienes les importa la seguridad y quienes creemos que quizá la Defensoría Penal Pública debería estar en el texto constitucional son aquellos que defendemos a los delincuentes. Me parece que eso es como un poco, de mi perspectiva, sincerar qué es lo que se ha tratado de debatir detrás de esta disyuntiva, que no es real, que ese es el problema. Eso no es la verdad, no es correcto. Porque entender el sistema judicial penal, por ejemplo, parte de sacarnos del prejuicio incorrecto técnicamente que aquí no hay contrapartes. Ministerio Público, Defensoría, no es que sean contrapartes, es un sistema que funciona y cada uno cumple un rol. Entonces, hay mucho error, creo yo. Mucho error en esta materia y agradecemos que nos clarifiquen con los datos de los mitos sobre la puerta giratoria, etcétera, etcétera. Entonces, la verdadera pregunta constitucional de teoría propia de lo que nos corresponde en este tipo de debate, que no es la política pública criminal, que no es la materia de seguridad pública que hace o no hace un gobierno, ¿son todas instituciones las que estamos discutiendo las que deben tener rango constitucional? O sea, ¿es necesario que todo esto esté en la Constitución? Porque si empezamos a incorporar instituciones, bueno, ¿por qué CERNAC no está? ¿O por qué otras tantas no están? ¿Por qué tienen que estar esta y otras no? ¿Por qué tienen que estar las víctimas y la Defensoría no? ¿Por qué está el Ministerio Público pudiendo no estarlo? Y ojo, que esto genera mayor rigidez. Ojo, querer estar en la Constitución en razón de los mismos quórum de las reformas constitucionales le da mayor rigidez. Es decir, hoy el Ministerio Público no puede tener la Fiscalía Supraterritorial. Y no ha podido. Y créanme que habiendo trabajado en el Ministerio del Interior se lo digo porque presentamos los proyectos de ley para tener que modificar la Constitución para generar fiscalía supraterritorial. Y todavía no se aprueba. Y es muy difícil. Entonces, ¿de verdad es útil estar en el texto constitucional? Ojo, y el segundo elemento, el primero que le pregunto, rigidiza para saber su opinión. Cualquier modificación o enmienda. La seguridad pública es un fenómeno dúctil, se mueve todos los días requerimos reaccionar distinto, por lo tanto requieren atribuciones, facultades que no siempre van a estar en el texto constitucional y si no están ahí no las van a poder ejecutar. Entonces, ojo con eso, que pasa mucho en el Ministerio Público. Y segundo, que cuando se han llevado al texto constitucional, como el caso del Ministerio Público, se han politizado más que no estarlo. De hecho, si la Defensoría Penal Pública estuviera en el texto constitucional, al defensor tendría que nombrarlo el Senado también. Pregunto, porque hoy día el fiscal nacional lo nombra el Senado. Y ya sabemos lo que pasó en el último nombramiento, que fue una larga agonía para llegar a tener un defensor nacional, donde las sensibilidades políticas se expresan con fuerza y nos complejiza lo importante, que es la seguridad pública. Entonces, yo soy, y lo he dicho siempre, pro constitución minimalista, y creo que ninguna de estas instituciones debería estar en la Constitución. Basta una ley flexible que se adecue a cada momento de la coyuntura nacional. Pero viendo que hay tanto interés por estar en este rango de carácter constitucional, me gustaría conocer su opinión respecto a esos dos puntos. Muchas gracias, comisionada. Defensor tiene la palabra para responder las preguntas y poder... Sí, vamos a responder de manera... Perdón, vamos a responder un poco de manera desordenada, pero vamos a responder. Con respecto a lo último de la consejera, la comisionada. Nosotros creemos que no rigidiza a la Defensoría el tema de la autonomía. Es más, nos da mayor flexibilidad para la actuación y el impacto frente a otras instituciones. Tal como lo mencioné al principio de mi presentación, donde di mis fundamentos de por qué era necesaria la institucionalidad, porque necesitamos tener o poder impactar en todo lo que diga relación con modificaciones legales en las cuales no estemos muchas veces de acuerdo con el gobierno de turno. Actualmente nos tenemos que presentar frente al Congreso y muchas veces en contrario de lo presentado ya sea por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia. Además tampoco existe la posibilidad,
sin perjuicio que se respeta una cierta autonomía de hecho que tiene la institucionalidad actualmente para tener cierta opinión discursiva con respecto a las políticas de persecución o todo lo que diga relación con algún tipo de modificación que diga relación con, valga la redundancia, con las garantías y los derechos de las personas. Nosotros no estamos pidiendo una modificación en la forma de nombramiento del Defensor Nacional. Si ustedes ven en las minutas que presentamos, las propuestas que presentamos, no sugerimos una modificación. Creemos que la forma en cómo ha sido nombrado históricamente el Defensor Nacional, que dice relación con el sistema de alta dirección pública, y luego de eso el presidente de la República nombrará como él crea o corresponda dentro de la terna, cuaterna o quina que le haga llegar el servicio civil. En definitiva, esta cuestión, este debate, nosotros lo hemos dado ya durante muchos años a través de distintos seminarios, conversatorios, tanto nacional o internacional, y tal como lo dije al principio también con las opiniones de organismos internacionales, creemos fundamental que Chile tenga una Defensoría Penal Pública autónoma. Con respecto al crimen organizado, sin perjuicio que le voy a dar la palabra a Leonardo, que es el asesor jurídico y el que está toda la semana en el Congreso, simplemente yo le quiero señalar frente a la modificación. Creemos que efectivamente había que tener una ley de crimen organizado, como se está por los delitos complejos que están dando en este país. Hay ciertos puntos que nosotros hicimos ver en la Comisión, si no mal recuerdo, de Seguridad del Senado, en los cuales, por supuesto, no estamos de acuerdo, pero más que nada dicen relación con la medida intrusiva. La posibilidad que tenga un fiscal de autorizar una medida intrusiva, creemos que es absolutamente inconstitucional. Que exista un fiscal regional que dé esa posibilidad a un fiscal adjunto, o que él mismo, siendo investigador, pueda autorizar una medida intrusiva, creemos que está fuera de toda lógica de lo que dice relación con el estatuto de las medidas intrusivas. Con respecto al agente provocador, Leonardo. A ver, yo creo que en el tema de criminalidad organizada lo importante es que tenemos que reconocer que nuestra legislación probablemente penal es muy antigua, no acorde a los fenómenos delictuales más modernos, pero probablemente el defecto que tiene parte importante de lo que se ha estado haciendo en el último tiempo es la visión poco orgánica. Aquí tenemos un profesor que nos puede hablar bastante más que eso después, pero tiene que ver con esta idea de que esto tiene que tener una cierta sistematicidad. Es decir, lo que está pasando y probablemente va a generar problemas judiciales de interpretación es precisamente que estamos modificando una serie de materias sin mirar el resto de las materias que se ven afectadas, o cómo esta materia que se está modificando cuadra o se relaciona con el resto de otros tipos penales, lo que está pasando muchas veces con ir incrementando penalidades en distintos tipos de delitos sin tener una sistematización de cuáles son los bienes jurídicos afectados, o cuál es una racionalidad del sistema de penas y su aplicación. Entonces, el campo del crimen organizado, sin duda, tenemos que ponernos al día. Lo importante aquí va a ser básicamente los temas de cómo se van generando los estándares para la procedencia de algunas de estas medidas. Ya decía el defensor, en el caso de la Defensoría, no nos parece que una parte interesada sea la que defina la aplicación de una técnica intrusiva. ¿No? Es como si la defensa fuera la que decidiera si su imputado queda o no en prisión preventiva. Todos diríamos, pero ¿cómo se le ocurre? Bueno, se nos ocurrió en el Parlamento que sea el fiscal regional el que determine si se aplica o no una medida intrusiva, en circunstancia que eso debería determinarlo en nuestro juicio, y nos parece obvio, lo debería determinar un tribunal. No deben olvidarse ustedes, por eso a veces se pierde el foco y la importancia de la opinión de la Defensoría Penal Pública, de nuevo, que tenemos a veces una visión unívoca, una visión un poco de túnel. Entonces queremos perseguir, queremos sancionar, y entonces el agente encargado de esto, que es el Ministerio Público, le empezamos a dar facultades. Bueno, déjenme decirle que los estados democráticos, y estoy hablando de cualquier país, esto se mira con algún grado de recelo. Tiene que haber un control judicial. Acá hay partes interesadas. El Ministerio Público por un lado, la defensa por el otro. Ninguno de ellos puede terminar imponiendo, ¿cierto?, su voluntad de manera libre. Para eso está el tribunal que pondera, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tenemos problema con eso. Nos parece que el agente provocador es una figura tremendamente discutida en la doctrina, en el derecho internacional,
por la actividad de promover la comisión de un ilícito, pero hay otras técnicas que parecen razonables en la medida, insisto, que estén sometidas a un control de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad. Y eso, que es lo que hemos ido perdiendo, es lo que explica la importancia de los jueces. Yo sé que a veces no nos gusta cómo resuelven los jueces, pero precisamente la tarea de los jueces está en ponderar si esto que está en una regla parece razonable, adecuado en el caso particular. Y eso no tiene que perderse nunca de vista, porque si no el sistema empieza a solucionar todo en base a reglas obligatorias, ¿no? Y entonces los casos desaparecen, ya no importa quién es la persona acusada, quién es el investigado, porque a todos los empezamos a tratar de una misma manera. Y un sistema de justicia, y permítanme decirlo yo que llegué a esto cuando empezó, la dinámica precisamente de establecer un modelo de audiencias orales en materia penal fue la posibilidad de que los jueces pudieran discriminar las particularidades del caso. Entonces yo creo que ahí hay algo que todavía tenemos que trabajar. Y respecto de los estándares de derechos humanos, sin duda es una herramienta, pero es una herramienta que también, digamos, la realidad en Chile poco se aplica, los defensores aluden a ella, son capacitados en ella, pero en Chile, ¿cierto?, esta dinámica del control de convencionalidad que pudiera plantearse desde la perspectiva del derecho internacional no es algo que haya calado todavía en los tribunales. Hay tribunales que derechamente ni siquiera lo consideran como un argumento válido, siquiera de ser considerado en sus resoluciones. Y el tema es, ahora vamos a plantear nuestro punto de vista, el tema es que pareciera que el sistema interamericano de derechos humanos nos dice que hay ciertos estándares de derechos humanos que deben aplicarse a través de este control de convencionalidad y que de no aplicarse pueden generar responsabilidad al Estado. Entre comillas, no cumplir estos estándares internacionales no es algo que resulte gratuito eventualmente para un Estado. Y yo creo que nosotros todavía no hemos llegado al punto medio, ¿cierto?, de que estos estándares se reconozcan y se judicialicen internamente. Si finalmente, probablemente a través de fallos de la Corte Suprema, etcétera, se le va a ir dando el contenido material apropiado conforme a la legislación interna también. Muchas gracias, don Leonardo. Bien. Sí. Gracias. Sí, a ver, en relación a la consulta de señor Lutic, a ver, creo que es clara y evidente que la postura de la Defensoría Penal Pública, supervigilada a través de un Ministerio de Justicia, no permite a la Defensoría Penal Pública tener una voz objetiva y libre, en muchos sentidos de esto. ¿A qué me refiero? Un ejemplo súper concreto. Yo partí en la Defensoría Penal Pública hace muchos años como defensor juvenil. Partí trabajando con adolescentes de 14 a 17, 18 años. Y déjeme decirle que en la mayoría de los casos que yo vi historias de vulneraciones profundas. Consumo de drogas, laxitud en la familia, desescolarización. Hay un tema de políticas públicas que viene mucho antes de que intervengan los sistemas de justicia. La Defensoría Penal Pública, nosotros hemos hecho estudios con todos nuestros casos, con nuestra información que tenemos, y hay evidentemente en el sistema penal yo diría como una especie de resorte de muchos problemas sociales que no hemos resuelto como país. Desescolarización, consumo de drogas, problemas de salud mental. Imagínense la cantidad de personas que están privadas de libertad hoy requiriendo algún tipo de medicamento, horas de psiquiatra. No existe. Entonces, las posibilidades que después lleguemos y la Defensoría Penal Pública critique, por ejemplo, una política de gobierno, son muy pocas, ¿verdad? Lo entiende por la forma de permanencia. Hoy en día, por ejemplo, existe en nuestras cárceles una mixtura de cárceles de administración directa de Gendarmería y cárceles que son concesionadas, donde Gendarmería tiene que pagar multa por cada preso que está más allá de lo que en el contrato se generó como cantidad máxima posible. También hoy en día sabemos, por parte de la Defensoría, que hoy día Gendarmería gasta más plata pagando multas que en reinserción social. Dependemos del mismo ministerio. ¿Lo podemos decir? No lo podemos decir. Evidentemente que la Defensoría Penal Pública tiene un rol de garante en ese sentido. No hace una política pública, pero sí puede alertar de los problemas que tenemos. Y en relación a la consejera, el hecho de que las defensorías a nivel, yo diría a nivel internacional, se haya apostado por autonomías en las Defensorías Penal Pública es porque el conflicto penal tiene un conflicto de un cariz distinto a lo que tienen otros conflictos que llegan a la justicia. La justicia de familia, por ejemplo, entre parejas, entre un matrimonio, por los hijos, la justicia laboral, entre privados.
pero la justicia penal es de una persona frente al aparato estatal que hace una persecución. Por lo tanto, es muy complejo explicar que el Estado, depende de que va a ser la persecución penal, además dirija la misma institución que tiene que defender de la persecución penal. No sé si se entiende la lógica, consejero, y si respondo a su pregunta con eso. Muchas gracias, don Pablo. Bueno, agradecemos la presencia del Defensor Nacional y las personas que integran también la Defensoría Penal Pública ante esta comisión y por exponernos los valiosos argumentos respecto a la autonomía de la Defensoría.